Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, aguardamos un minutito para la clase. De paso, bueno, han tenido ya la novedad de que el ingeniero Garuti se está empezando a reincorporar, así que esta tarde creo que tienen tipo a las 18 horas un Zoom con él para tener la clase y bueno, ahí le podrán preguntar cuándo recuperar el parcial, ¿no? Ahora, Meet sería, eh, empiezo con la parte de fundición, continuamos la clase pasada. La idea sería terminar la parte de solidificaciones y comenzar con fundiciones de hierro. Y después, el ingeniero Javier Rodríguez continúa con la parte de soldadura, hasta las 6, que ahí se conectarán después en la sesión con el ingeniero Garuti. Bien, vamos a comenzar la presentación, a comenzar la grabación también. Sí, profe, ¿con qué tema vamos a comenzar entonces? Vamos a continuar la parte de solidificación, la última parte que no alcancé a darlo, y después fundiciones de hierro, la presentación de fundiciones de hierro. Perfecto. Habíamos quedado en fluidez. Oh, caramba. No puedo poner pantalla completa acá. Ah. Ahí está. Bueno, hablábamos de la fluidez. Ahí, por ejemplo, hay un esquema de una fundición característica que tiene mazarota, una mazarota superior, una mazarota lateral. Tiene para llenar, esta vendría a ser la pieza de fundición, la copa de vaciado, bebedero, pozo, canal con puerta para el llenado del molde de la fundición. Entonces, todo este sistema de coladas está diseñado en función de facilitar la fluidez, el llenado del molde para obtener una pieza sana y evitar la generación de defectos dentro de la pieza, ¿no? En un sistema de fundición por gravedad, el metal se vacía a través de la copa de vaciado o bacín de colada. Una fusión importante del sistema de alimentación de la fundición de arena es atrapar los contaminantes, por ejemplo, los óxidos que pueda tener el metal líquido, las inclusiones no metálicas, algunas impurezas que pueda contener el líquido. Después entonces fluye a través de todo el sistema de alimentación, a través del bebedero, los canales de alimentación,
La finalidad de estos canales es minimizar los problemas como un enfriamiento prematuro, presencia de turbulencias, un flujo turbulento que no me permita llenar bien el molde, o la presencia de gases que puedan llegar el metal líquido a atrapar gases que queden dentro de la pieza. A ver, esperen un segundito, por favor. Espérenme un segundito. Profe, disculpe, no se le escucha, está con el micrófono apagado. Ahí está. Ah, perdón, lo había apagado. Entonces, lo que les decía es que esta imagen ya la habíamos visto. A ver. Ahí está. Esta imagen ya la habíamos visto en otra presentación. La colada directa se llena desde arriba. En la colada de costado se llena desde los costados y la colada de sifón se llena a través del fondo. Todos estos mecanismos tienden a, dependiendo de la forma y del tamaño de la pieza, tienden a obtener fundiciones sanas, sin defectos. Entonces son todas técnicas que llevan a un correcto llenado, una correcta solidificación dentro del molde. Respecto de la distribución de temperaturas en la interfaz, nosotros tenemos, por ejemplo, esta parte gris, vendría a ser la pared del molde, donde se cuela. Del lado de afuera del molde tenemos la temperatura ambiente, luego la pared del molde tiene una temperatura mayor que va subiendo hacia el interior, donde se encuentra el metal que está solidificando. Tenemos un salto de temperatura entre el metal que ha solidificado adentro y el metal que está líquido todavía. Ese es un perfil de temperaturas que podemos ver dentro del molde. La solidificación, entonces, empieza en las paredes que son la parte más fría del molde, y a medida que va transcurriendo el tiempo, esa solidificación va progresando hacia el interior de la pieza. Si las paredes fueran rectas en los moldes, este espesor es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. El tiempo de solidificación es directamente proporcional al volumen de la fundición e inversamente proporcional a su área superficial. Este es uno de los conceptos más importantes que tiene la técnica de la solidificación de la fundición, es la regla de Svorinov. El tiempo es igual a una constante C. Esa constante C depende del material del molde, la propiedad del metal, la temperatura,
es proporcional al volumen. Cuanto mayor es el volumen de la fundición, más tiempo va a demorar en solidificar. Y es inversamente proporcional al área superficial de la fundición. O sea, que cuanto más contacto superficial tenga con el molde, menor va a ser el tiempo de solidificación. Volumen sobre área elevado a una potencia n, el valor habitualmente se encuentra entre 1,5 y 2. En general se utiliza bastante para el tema de las fundiciones de hierro un valor de n igual a 2. Esto significa que el metal solidifica más rápido en una esfera de menor diámetro. Cuando la esfera tiene menor diámetro, tiene menos volumen, más relación de superficie respecto de volumen. En la figura que vemos acá al lado, vemos en 5 segundos que se empieza a solidificar una capa en la superficie. Después de 1 minuto la solidificación va incrementando, 2 minutos en 6 minutos. En cada momento de estos nosotros podemos llegar a vaciar el molde, sacarle el líquido que hay adentro y nos quedaría solidificada una cáscara. Esta era una técnica que habíamos explicado dentro de las técnicas de fundición, que era llamada fundición hueca, ¿no? Se utilizaba este tipo de técnica. Y el tiempo de solidificación, entonces, es directamente proporcional al volumen del material que hay que solidificar e inversamente proporcional a la superficie que tiene. El otro aspecto importante del material dentro del molde es algunos metales que se contraen al pasar de un estado líquido donde hay una agitación térmica de los átomos que hace que el estado líquido más desordenado ocupe mayor volumen que el estado sólido más ordenado, el estado cristalino. Entonces, la mayoría de los metales sufre una contracción del volumen. Por ejemplo, el hierro sufre una contracción de un 4 a 5,5%. Algunos metales pueden aumentar un poco el volumen o mantenerse más constantes, como eso depende de otros factores, como pueden ser factores geométricos, ¿verdad? Un caso interesante es, de los más utilizados, el hierro gris o la fundición gris, donde el hierro, ya lo vamos a ver dentro de un rato, se separa de lo que es el carbono, que el carbono solidifica en forma de grafito. Entonces, este carbono en forma de grafito puede tener algún incremento en volumen, entonces esto hace que en la fundición gris no haya tanto contracción como en la fundición blanca, que es parecida a la contracción en las fundiciones de acero. Eso ya lo vamos a ver en la próxima presentación. Algunos de los defectos clasificados por el Comité de la Asociación de Técnicas de Fundición: proyecciones metálicas, cavidades que puede haber en las piezas metálicas, o discontinuidades en forma de grietas, desgarramientos, hay materiales que cuando se enfrían tienden a agrietarse, solidificación en frío, desgarramiento en frío o desgarramiento en caliente que ocurre en el momento de la solidificación. El desgarro caliente habitualmente está asociado con las segregaciones que veíamos en la clase pasada. Cuando se segregan
hacia bordes de grano se segregan compuestos de bajo punto de fusión. Cuando el material se contrae al solidificar, esas últimas secciones que se enfrían no han solidificado aún y pueden llegar a fisurarse, ¿verdad? Y también tenemos aquí la junta fría que lo habíamos visto anteriormente. Otro tipo de defectos son superficies defectuosas según el tipo de molde de arena, o fundiciones incompletas, faltas de llenado. Y defectos vinculados a dimensiones o formas incorrectas, al incorrecto posicionado de las dos mitades del modelo, que nos lleva a una falla en el dimensionado de la pieza, o a un movimiento, un incorrecto posicionamiento o un movimiento del nollo que lleva a un mal posicionado del hueco dentro de la pieza. También habíamos visto formado de metales semisólidos, creo que esta imagen ya la habíamos visto, pero la vamos a volver a ver a la luz de este nuevo tema de solidificación que hemos estado tratando. Este proceso, también denominado procesamiento en estado pastoso, se desarrolló en la década del 70, se introdujo en la producción comercial en 1981. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Aquí a la izquierda vemos un diagrama de equilibrio, ¿ah? La línea liquidus, la línea solidus, el metal, por ejemplo, de esta composición, que está en la línea punteada, está en estado líquido, comienza a solidificar a la temperatura liquidus, termina la solidificación a la temperatura sólido y a temperaturas menores es todo sólido. Entonces, acá tenemos la pared del recipiente, por debajo de la temperatura solidus tenemos todo el metal sólido. Entre las temperaturas líquidus y sólidos tenemos la zona del líquido más sólido, es la zona pastosa. Esta está formada por las dendritas de metal sólido bañadas de la aleación líquida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando el metal entra en la matriz, se agita para triturar las dendritas como sólido fino. Al enfriar, entonces, se desarrollan estructuras de grano fino. Logramos afinar el tamaño de grano mediante esta técnica. La aleación muestra un comportamiento tisotrópico, o sea, cuando la agitamos, disminuye la viscosidad. Por ejemplo, la aleación en estado pastoso puede tener una consistencia parecida a la manteca, más bien sólida, pero cuando se agita vigorosamente, la consistencia es más parecida a un aceite viscoso, pero fluye con mayor facilidad cuando se agita. El procesamiento de metales en estado pastoso también ha llevado a desarrollos en extrusión, forjado y laminado en estado pastoso. Estos procesos se utilizan para fabricar piezas de un diseño especial. Y bueno, finalmente esta solidificación rápida para la producción de aleaciones amorfas, lo que logramos al enfriar muy rápido el metal líquido es que no alcance a ordenarse de acuerdo al ordenamiento cristalino. Entonces solidifica en forma amorfa. Con esto también se obtiene un refinamiento del tamaño de grano, un tamaño de grano más fino, y se reducen las microsegregaciones. Pensemos que las segregaciones necesitan un cierto proceso de difusión, que en este caso por el enfriamiento muy rápido lo estamos coartando. Bien.
Eso es lo que quería comentarles respecto del tema que nos había quedado en la clase pasada. Ahora vamos a ver fundiciones de hierro. Ustedes conocen el diagrama metaestable de hierro, carburo de hierro. Acá arriba tenemos la temperatura líquido, el material totalmente líquido, las aleaciones, y por debajo de esta línea solidifica. En esta parte, este es el lazo austenítico. En esta zona vamos a encontrar los aceros, en la zona izquierda del diagrama, y en la parte derecha vamos a encontrar las fundiciones. Pero en el caso de fundiciones, a veces vamos a seguir por este diagrama, que es el diagrama metaestable, el diagrama que se obtiene en enfriamientos industriales, pero también vamos a tener la posibilidad de evolucionar mediante el diagrama de equilibrio estable, que es hierro-carbono, donde el carbono no forma los carburos de hierro, sino que forma grafito, se separa en forma de grafito. Hay una pequeña diferencia entre un diagrama y el otro. O sea, por ejemplo, tenemos la temperatura, la isoterma esta de 1147 grados centígrados que pasa a ser 1153. Hay pequeñas diferencias entre un diagrama y otro, y eso nos va a permitir obtener distintos tipos de materiales. Primero vamos a ver la composición, lo que le había comentado, más o menos este punto donde finaliza la austenita es donde finalizan los aceros. El material solidifica en forma de ferrita delta aquí arriba o en forma de austenita aquí abajo, y esto nos da lugar a los aceros. Generalmente los aceros llegan hasta 1,2% de carbono, digamos, en esa zona hay pocos aceros. Y lo que son las fundiciones, lo que consideramos fundiciones, el material tiene que solidificar en parte como el eutéctico, que funde a menor temperatura. Entonces, en las fundiciones tenemos un mayor contenido de carbono, en la estructura pueden aparecer eutécticos, vamos a llamarle de burita, pueden aparecer grafito, puede aparecer perlita, y finalmente abajo de esta línea nos va a aparecer la ferrita. Las fundiciones tienen un menor punto de fusión. Un acero, por ejemplo, los aceros en general tenemos temperaturas de 1500 grados, por encima de eso como para fundirlo. Las fundiciones tenemos temperaturas de solidificación inferiores a los 1200 grados centígrados. La temperatura es más baja, la fluidez es mayor de una fundición comparada con un acero. El producto que obtenemos, los aceros en general, principalmente los de bajo contenido de carbono, son materiales maleables que se pueden laminar, se pueden conformar con facilidad, mientras que las fundiciones que tienen mayores contenidos de carbono son materiales más duros, más frágiles, tienen poca capacidad de deformación plástica. Y en general las fundiciones tienen un mayor contenido de silicio, manganeso, fósforo y azufre. Pueden tener otros aleantes, acá hay el efecto de varios aleantes, cada uno de estos aleantes, como el molibdeno, silicio, manganeso, níquel, cromo, me van a modificar el diagrama de equilibrio hierro-carbono o hierro-carburo de hierro. En este caso están graficadas
las temperaturas del eutectoide de los aceros, la modificación de la temperatura del eutectoide a medida que le vamos agregando algunos de estos aliantes. Algunos aliantes hacen que la temperatura del eutectoide suba, otros aliantes hacen que la temperatura del eutectoide baje. Veamos ahora la solidificación de una aleación que tenga 2,5% de carbono, perdón, 2,5% de carbono, acá entre 2 y 3 aproximadamente. Esta aleación va a comenzar a solidificar después de la línea Liquidus. Los primeros cristales en solidificar, trazamos la isoterma, lo van a hacer con esta composición austenita, aproximadamente 1 y pico por ciento de carbono. Ahí va a empezar a solidificar. A medida que baja la temperatura, la composición del sólido va siguiendo la línea Solidus hasta llegar a este punto, a esta temperatura de 1153 grados centígrados, donde el sólido va a tener esta composición, cerca del 2%, 1,7, 2% de carbono, y el líquido remanente va a tener la composición del 4,2% de carbono del eutectoide. ¿Por qué? Porque a medida que bajaba la temperatura, la composición del líquido iba siguiendo la línea Liquidus hasta este punto. Como dice la regla de la palanca, esta es la composición del líquido, esta es la composición del sólido, pero la cantidad del líquido está dado por este segmento y la cantidad de sólido está dado por este otro segmento. Es más largo la cantidad del sólido, tenemos un 80% de sólido y un 20% del líquido. Ese 20% del líquido va a solidificar en este punto como ese eutéctico entre austenita y cementita que vamos a llamar ledeburita. Esa es la estructura que vamos a tener a esta temperatura. Vamos a seguir bajando la temperatura y cuando llegamos a los 700 y pico de grados centígrados vamos a tener la transformación secundaria, donde la parte de austenita, que es cúbica centrada en las caras, se va a transformar en ferrita, que es una estructura BCC cúbica centrada en el cuerpo, que admite menos cantidad de carbono. Entonces esa austenita me va a dar ferrita más perlita, o perlita directamente, ¿verdad? La fase alfa, ferrita, la fase gamma es austenita. En el caso del diagrama estable, si seguimos el diagrama estable, el carbono, en vez de formar ledeburita, va a separarse totalmente en forma de grafito. Vamos a tener hierro gamma por un lado y grafito por el otro. Ese hierro gamma se va a transformar en ferrita alfa, y el carbono, si seguimos el diagrama estable, va a ser todo grafito. Y si seguimos el diagrama metaestable, esa austenita me va a dar perlita. ¿Qué es lo que hace el material evolucione hacia una fundición gris o una fundición blanca, si pasa por el diagrama estable o el diagrama metaestable? Primero le quiero contar por qué la fundición es gris o es fundición blanca. La fundición gris tiene grafito
Entonces, cuando se rompe la fundición gris, uno le pasa el dedo por encima y ese grafito tizna de gris, como el grafito del lápiz, ¿verdad? Por eso el nombre de la fundición gris. En cambio, cuando no tenemos grafito, tenemos carburo de hierro, el aspecto de la fundición es mucho más blanco, cristalino, por eso la fundición se llama fundición blanca en ese caso. La formación de grafito a partir del líquido o de la austenita se efectúa durante el enfriamiento en el estrecho intervalo de temperaturas que hay entre las líneas de los diagramas estable y metaestable del sistema hierro-carbono. O sea, esa diferencia de temperatura entre 1147 y 1153 grados centígrados. En las condiciones de pequeños subenfriamientos o por consiguiente pequeñas velocidades de enfriamiento. De aquí llegamos a la conclusión de que la formación de las estructuras de fundición gris directamente desde el líquido o desde la austenita se produce cuando el enfriamiento es muy lento. Para que se separe el carbono en forma de grafito tiene que difundir. Para difundir el carbono necesita tiempo, el enfriamiento tiene que ser lo más lento posible, entonces con un enfriamiento lento estamos en condiciones de cuasi equilibrio, entonces el sistema evoluciona según el diagrama estable hierro-carbono y se separa el carbono en forma de grafito. Mientras que si el enfriamiento es más rápido, estamos evitando la difusión del carbono para que se separe en forma de grafito y ahí suelen aparecer las estructuras con carburo que nos da lugar a la aparición de la fundición blanca. La formación de grafito a partir del líquido o la austenita es un proceso que transcurre lentamente ya que el trabajo de formación del germen de grafito es grande y requiere de una considerable difusión de átomos de carbono para la formación de cristales de grafito y una retirada de los átomos de hierro frente a la cristalización de grafito. Necesitamos esa difusión y para que ocurra difusión el sistema tiene que estar en equilibrio. Hay algunos aliantes que influyen, como por ejemplo el silicio, influye en esta transformación. El silicio favorece una grafitización, entonces en general las aleaciones grises suele agregarse el silicio adrede para favorecer esta transformación. Variando el contenido del silicio se pueden obtener fundiciones completamente distintas por propiedades y estructuras, desde fundición blanca, pobre en silicio, hasta fundiciones ferríticas de alto contenido de silicio, fundición gris con grafito laminar o de alta resistencia con grafito esferoidal. Ya vamos a ver el grafito laminar y el grafito esferoidal. La cementita es un compuesto carburo de hierro de una fórmula química definida, hierro 3 carbono. Tiene característica metálica, es buen conductor del calor y la electricidad, tiene brillo metálico y es ferromagnético. Es un material muy duro y muy frágil. La austenita más el carburo me da lugar a la ledeburita, que es el eutético del diagrama hierro-carburo de hierro. Microscópicamente, la ledeburita se ve como islotes de austenita en una matriz de cementita. El azufre en general favorece la formación de cementita. Pero la influencia no se nota mucho cuando le agregamos mucho carbono o silicio, que favorecemos la formación de fundición gris. El azufre también disminuye la fluidez del hierro fundido, lo cual siempre es un problema en el proceso de fundición porque si no tenemos mucha fluidez del metal líquido no llenamos bien el contenido del molde. Entonces,
es importante en el proceso tecnológico de fundición que mejoremos la fluidez, que aumentemos la fluidez del metal líquido. Entonces no se puede agregar mucho azufre, por eso se limita el contenido. Además que el azufre perjudica las propiedades mecánicas del metal resultante, la pieza resultante. El fósforo, por ejemplo, se introduce en los hierros fundidos porque favorece la fluidez de estos materiales, pero tampoco se puede agregar una cantidad muy grande porque me trae aparejada fragilidad del material resultante. Ahí tenemos un esquema donde tenemos arriba a la izquierda fundición blanca. La fundición blanca entonces la obtenemos del diagrama metaestable hierro-carburo de hierro. La fundición gris, que tenemos ferrita y grafito, acá en la fundición blanca no tenemos grafito, tenemos solamente carburo de hierro. En la fundición gris tenemos la ferrita que se separa del carbono en forma de grafito, que seguimos el diagrama estable hierro-carbono. Y también podemos tener fundición gris, donde tenemos ferrita y el grafito, y después la austenita que quedaba de la fundición gris pasa a ser perlita. Entonces tenemos participación de ambos diagramas, como en el caso de la fundición atruchada. En la fundición atruchada vamos a tener una mezcla de ferrita, grafito, perlita y carburo. Parte por el diagrama estable y parte por el diagrama metaestable. Vamos a ver un poco las propiedades mecánicas, las propiedades generales de la fundición tanto gris como blanca. La fundición gris, acá estamos viendo algunas micrografías de la fundición gris. Como verán, en esta parte más clarita tenemos los granos de hierro en forma de ferrita, mientras que el grafito se acomoda en forma de láminas o en forma de escamas. Escamas, el término en inglés es flakes. No sé si ustedes saben lo que es el corn flake, el cereal ese que se come el maíz. Azucarita. Claro, se le agrega azúcar también. Bueno, esa misma forma tienen las escamas de grafito dentro del metal, dentro de la fundición. Entonces, cuando uno corta la superficie, se los ve así como esas líneas, ¿no? Pero realmente en volumen tienen una forma parecida a los cornflakes metidos adentro, a veces formando rosetas dentro del material. Fundición gris es muy fácil de mecanizar, porque fíjese cómo ocurre el proceso de mecanizado en un torno. Ustedes le hincan la herramienta al material que viene girando rápidamente, ¿no? Entonces, le van sacando viruta. Esa viruta de metal dúctil, que es hierro, encuentra una de estas escamas de grafito y se corta. Encima el grafito actúa como, tiene una estructura especial que actúa como lubricante sólido. A veces los cerrajeros utilizan para no empastar la cerradura con un lubricante líquido, utilizan grafito, que es un lubricante sólido. Las láminas, el grafito es una estructura hexagonal de carbono, son láminas hexagonales de carbono que se deslizan una sobre otra, ¿verdad? Entonces esto hace que la herramienta en el torno primero tenga viruta corta, no se recalienta, y después con el efecto de grafito está lubricada. Entonces esto facilita enormemente el mecanizado.
Son piezas muy fáciles de maquinar. Tiene una alta capacidad de templado. Si le hacemos un tratamiento térmico, lo ponemos al rojo y lo enfriamos rápidamente en agua. Al ponerlo al rojo, disolvemos este carbono dentro de la estructura del hierro y al templarlo se endurece notablemente. Tiene una buena fluidez para el colado por la baja temperatura comparado con los aceros, y la composición le da una buena fluidez. Entonces las piezas se rellenan con facilidad, los moldes se rellenan con facilidad, se obtienen piezas con un costo económico, se obtienen buenas piezas de buena calidad, bien rellenadas, con un costo bajo. Por eso es tan importante este material y se utiliza tanto. Tiene buena resistencia a la compresión. A la tracción, estas fundiciones grises no son buenas, porque fíjense que estas láminas de grafito actúan como una discontinuidad dentro del metal hierro, ¿verdad? El grafito no tiene una buena resistencia a la tracción. Ustedes han visto lo que es la mina del lápiz, cuando uno lo somete a un esfuerzo de flexión nomás, es quebradizo, un material que no tiene buena resistencia. Entonces, a la tracción, Hasta con una caída nomás se cae, se rompe automáticamente. puede ser, o sea, no tanto por ahí como una caída, pero no soporta tanto los esfuerzos de tracción. Es un material bastante frágil a la tracción. Y a la compresión tiene una resistencia varias veces superior. Entonces, a la compresión sí se utiliza mucho, se utiliza como bases, pies de máquinas que son bastante pesadas y que trabajan a la compresión. El material es quebradizo, baja resistencia a la tracción, bueno, lo que hablábamos recién. Resiste la fatiga térmica. Siempre que utilizamos el término fatiga es alguna propiedad que estamos variando, subiendo y bajando con el tiempo, ¿verdad? En este caso es la temperatura. Un bloque de motor es una pieza típica que se fabrica de fundición, levanta la temperatura y baja la temperatura, y este material es resistente a esa fatiga térmica. Entonces, es una propiedad positiva. Amortigua las vibraciones también, cosa que para un motor, dentro del motor ocurren explosiones. Esas explosiones, en vez de resonar, son amortiguadas, tal vez por la presencia de estas escamas de grafito que no dejan que el sonido salga de adentro. Entonces amortigua las vibraciones y también es un efecto positivo. ¿Qué aplicaciones? En bases o pedestales de máquinas, en bastidores para máquina pesada, bloques de cilindro, bloc de motores, disco de freno, herramientas agrícolas, etcétera, son las aplicaciones de la fundición gris. Acá está la comparación de la capacidad de amortiguar vibraciones en una fundición gris frente a un acero. Ahí tienen el azul, cómo amortigua las vibraciones un acero y cómo amortigua la vibración en la fundición gris. Ahí tienen la resistencia a la compresión de una fundición gris, es de 2,5 a 4,5 veces mayor que la resistencia a la tracción. Entonces, propiedad de la fundición gris: las bases metálicas de los hierros fundidos pueden ser tanto ferríticas, ferrítico-perlíticas, perlíticas y atruchadas o intermedias. El grafito puede encontrarse en forma de láminas gruesas, pequeñas escamas, disminuyendo las propiedades mecánicas debido a que disminuye el área de sección transversal de la pieza, pues el mismo se considera como una cavidad dentro de la matriz metálica por no presentar resistencia. Es como una pequeña entalle, como una pequeña fisurita microscópica, la presencia de grafito en forma de flakes, en forma de escamas dentro del material.
Pero bueno, la presencia de grafito facilita la mecanización, también tiene desventaja y ventaja, ¿no? Hace que la viruta sea más frágil, facilita el mecanizado. Sobre todo un bloque de motor, por ejemplo, necesitamos mecanizar los cilindros, mecanizar los huecos donde van las perforaciones de los tornillos. La fundición blanca, es totalmente diferente a la fundición gris. El contenido de silicio generalmente es menor al 1%, un enfriamiento rápido. Un enfriamiento rápido porque no vayamos por el diagrama estable, sino vamos por el diagrama metaestable, hierro, carburo de hierro. En general, una pieza de fundición que fabricamos por fundición, si es de un espesor finito, la pieza va a solidificar generalmente en forma de fundición blanca, porque se enfría rápidamente. Y si es de un espesor más grueso, principalmente las zonas más gruesas van a ser de fundición gris, porque demora más tiempo, un mayor volumen demora más tiempo en solidificar, entonces podemos ir por el diagrama estable. Entonces, para obtener la fundición blanca, entonces un enfriamiento rápido. Solidifica al enfriar el eutéctico a 4,2, decíamos recién, 4,3, como austenita y ledeburita. Aspecto de cementita blanca rodeada de dendritas en forma de helecho. Ese es el aspecto microscópico que tiene. Este material es muy duro, extremadamente duro, quebradizo, es prácticamente imposible de mecanizar, dependiendo de la dureza. Los de mayor dureza son muy, muy duros. Yo les cuento una anécdota trabajaba para una fabricante de electrodos de soldadura en Buenos Aires, y había un asistente técnico que lo llamaban por teléfono desde las empresas y le preguntaban: ingeniero, ¿con qué electrodo puedo soldar una fundición? Entonces él le decía: bueno, mándeme viruta para analizarla. Mentira. El hombre iba a sacar viruta, por ejemplo, con una broca, un taladro con una broca de 10 milímetros, por ejemplo. Si la fundición era gris, podía sacar viruta fácilmente. Y si la fundición es blanca, es imposible de sacar viruta. Entonces el hombre llamaba de nuevo y decía: mire, ingeniero, no puedo sacar viruta. Ah, bueno, si no puede sacar viruta, no se puede soldar. O sea, la fundición gris tiene cierta ductilidad que permite, mediante un proceso especial, lograr soldarla, ¿verdad? Mientras que la fundición blanca es imposible de soldar porque es un material muy duro y muy frágil. Fíjense, por ahí un material muy similar a otro que tiene propiedades totalmente diferentes. Las aplicaciones de esta fundición blanca requieren de elevada dureza, y como tiene elevada dureza, tiene una elevada resistencia al desgaste abrasivo, a la abrasión. Es de una soldabilidad muy difícil, es muy difícil de soldar. En el centro, las piezas grandes, de grandes espesores, pueden tener fundición gris porque se enfrían más lentamente, y en todas las partes exteriores y en las partes más finas es todo fundición blanca. Se utiliza en guías de laminadoras, molinos de bolas. Los molinos de bola, por ejemplo, tenemos unas bolas de fundición blanca casualmente que giran dentro de un recipiente con el material que estamos moliendo. Entonces esas bolas golpean y van moliendo el material. O martillos de molienda, estampas de estirar, boquillas de extrusión. Por ejemplo, cuando hacemos una extrusión que estamos estirando un alambre para lograr un determinado diámetro, lo hacemos pasar por unas boquillas del diámetro que queremos,
esas boquillas están sometidas a un desgaste bastante grande. ¿Por qué? Porque pasa el metal a muchísima velocidad friccionando. Entonces necesitan esas boquillas ser un material de alta resistencia al desgaste, como es la fundición blanca. También se utiliza esta fundición blanca como materia prima para fabricar fundición maleable. Ya vamos a ver qué son las fundiciones maleables. Profe, Sí. una consulta. Cuando en la parte anterior dice que puede haber dos tipos de fundición gris o blanca de acuerdo al tamaño de la pieza, ¿después eso se va a homogeneizar la composición o se le advierte al comprador que puede haber partes donde hay mezcla de fundición gris y fundición blanca? A ver, generalmente las fundidoras lo que hacen es hacer una prueba, hacen una pieza primero una pieza en forma de cuña que va cambiando el espesor, ¿verdad? Las partes más gruesas se hace directamente un molde de arena con una pieza en forma de cuña, ¿verdad? Entonces se fabrica esa pieza de forma de cuña, la parte más gruesa es fundición gris y la parte más fina va a ser fundición blanca. Entonces, con esa pieza, el fundidor sabe más o menos a partir de qué espesor se le va a producir fundición blanca y en qué espesor va a tener fundición gris. Realmente los fundidores tienen que apelar a diferentes artilugios como para obtener uno u otro material, ¿verdad? Se ajusta la composición química, ajustamos el tipo de molde, por ejemplo, en coquilla, que se enfría más rápido, vamos a tener fundición blanca, en molde de arena vamos a tener fundición gris. De acuerdo a la composición, si le ponemos más silicio o menos silicio, de acuerdo al espesor que vamos a tener distintas velocidades de enfriamiento. Entonces, son todos los artilugios que como para obtener una pieza u otra, dependiendo de las propiedades que se requieran. No sé si he respondido a su inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Ahí estamos. Factores que afectan entonces la obtención de fundiciones grises o blancas. Una es la velocidad de enfriamiento. Esta velocidad de enfriamiento depende del espesor de la pieza. Es lo que yo le había dicho recién. A ver si puedo... si se hace... no, perdón. Vamos a cambiar de bolígrafo. Ahí está, a ver. Hacemos una pieza, fabricamos una pieza en forma de cuña. En un determinado molde de arena, coquilla, como sea. Las partes más finas de esa pieza van a ser fundición blanca porque se va a enfriar más rápido y las partes más gruesas van a ser de fundición gris, ¿sí? Porque se enfrían más lentamente. A mayor el espesor, menor velocidad de enfriamiento y mayor grafito. La composición... Profe, disculpe, ¿eso significa que en la misma pieza voy a tener dos comportamientos distintos al tema de la soldadura y al tema de también cómo se comporta en tracción, contracción y todo eso? Puedo tener. O sea, eso son ensayos que se hacen. Yo, por ejemplo, cuando quiero piezas finas, todas de fundición gris, tengo que darle las condiciones de enfriamiento como para
que enfríe muy lentamente, que tenga alto contenido de silicio, elemento grafitizante, como para favorecer la fundición gris. Yo puedo obtener piezas totalmente de fundición gris o piezas totalmente de fundición blanca si le doy las condiciones apropiadas. ¿Sí? Este tipo de ensayo, Perfecto. como el que les dije aquí, es para que ustedes visualicen cuándo se puede formar una y cuándo se puede formar otra. Una pieza de fundición gris que tenga algunos bordes muy afilados, de muy poco espesor, es muy probable que allí se forme fundición blanca. Y en algunos casos donde no se obtengan cuidados, indudablemente vamos a tener partes de fundición gris y partes de fundición blanca. Sí. El otro factor es la composición química. Contenido de silicio principalmente es grafitizante, me favorece la fundición gris. Y después, bueno, hay otros elementos que son inocuos, pero me favorece por ahí la fluidez, como el fósforo, que me favorece la fluidez. Y después tenemos otro factor tecnológico que se utiliza, que es el sobrecalentamiento de la fundición líquida. Cuanto más caliente está el líquido que vamos a colar dentro del molde, entonces mayor es la posibilidad, más calor vamos a tener, más tiempo me va a demorar en solidificar y vamos a tener mayor posibilidad de tener una fundición gris. ¿Mm? En moldes metálicos, por ejemplo, coquilla, vamos a tener fundición blanca o fundición atruchada, o una mezcla de fundición blanca y gris, principalmente en las partes más voluminosas de la pieza. En un molde de arena vamos a favorecer la formación de fundición gris, porque va a enfriar más lentamente. Depende, como les decía recién, del espesor. Las partes más finas pueden llegar a producir fundición blanca, mientras que la parte más gruesa, fundición gris. Y la fundición encoquillada, le llamábamos fundición encoquillada cuando colocamos enfriadores en un molde de arena, por ejemplo, colocamos determinadas partes metal, piezas metálicas que actúan como enfriadores, principalmente en las partes más voluminosas de la pieza. Entonces, con enfriadores podemos llegar a provocar determinadas partes que selectivamente queremos que sean de fundición blanca, porque es donde mayor desgaste vamos a tener, por ejemplo, para la pieza en servicio. ¿Mm? El peso específico varía con la composición, por consiguiente, con el aspecto de la fundición, se puede admitir término medio. Fíjese, una fundición gris tiene un peso específico menor al de una fundición blanca. El de la fundición blanca tiene un peso específico más parecido al de los aceros. Un poquito menor que los aceros, pero tiene el mismo peso específico. La fundición gris baja el peso específico porque se forma parte de grafito que es de menor densidad. Y una fundición atruchada tiene una densidad intermedia. La temperatura de fusión varía con la composición y el aspecto de la fundición. En promedio, una fundición gris son 1200 grados centígrados, una temperatura de colado un poquito superior al de la fundición blanca. La fluidez es la propiedad del metal líquido de correr y de llenar bien los moldes. A igual temperatura, la fundición fosforosa, le agregábamos fósforo para mejorar la fluidez, esto se lo comenté recién. Y las fundiciones grises en general son bastante fluidas. Respecto de la contracción, el metal solidificarse sufre contracción. Vimos que la fundición gris puede tener
un pequeño aumento de volumen o la reducción en volumen no es tan grande como la fundición blanca. Esta es una nueva ventaja que tiene la fundición gris respecto de la fundición blanca, que llena bien el molde, que tiene buena fluidez y que encima no tiene tanta tendencia a formar rechupes como otro tipo de material. Respecto de la resistencia a la tracción, las fundiciones grises pueden tener unos 15 kilos por milímetro cuadrado, puede llegar a 45, 50 kilos por milímetro cuadrado. Las fundiciones aleadas y las esferoidales, tenemos que lograr que el grafito, en vez de estar en forma de escamas, en forma de flakes, esté en forma de esferas. Este grafito en forma esferoidal no va a producir un efecto concentrador de tensiones tan grande como el de forma de flakes. Para visualizar esto, veamos un ejemplo, por ejemplo, un material frágil como el vidrio. ¿Qué es lo que hacen ustedes para detener una fisura que está caminando en un vidrio? Se le hace un agujerito en la punta, un agujerito redondo, una perforación redonda en la punta, entonces las tensiones en ese vértice, que son muy elevadas, se reducen en una superficie redondeada. En el caso de la fundición, la forma de grafito que tiene adentro de la fundición es más o menos lo mismo. El grafito, cuando está en forma de escamas, en forma de flakes, es bastante más peligroso para que se inicia a caminar una fisura, mientras que en forma esférica, en forma redondeada, es menos probable que se forme una fisura, ¿no? Entonces, en la resistencia a la compresión habíamos visto que es mayor que la resistencia a la tracción. Respecto de la dureza de la fundición en general es elevada. Las fundiciones que tienen mayor dureza seguramente van a ser las fundiciones blancas, dependiendo del tipo de dureza que tengan. En el caso de las fundiciones blancas va a ser muy difícil que se puedan mecanizar. En general, la única forma de corregirla va a ser a través de una piedra esmeril. Podemos hablar de tratamientos térmicos también de los hierros fundidos o las fundiciones. Fíjense este término, hierro fundido, se utiliza también mucho. A veces estamos hablando de hierro no refiriéndonos a los aceros, sino estamos hablando de hierro a estas aleaciones de hierro grafito que nos da la fundición gris, ¿verdad? No voy a profundizar mucho en los tratamientos térmicos de las fundiciones, pero porque se utilizan poco los tratamientos térmicos, ya vamos a ver otro tipo de tratamientos térmicos que se utilizan más. Hay recocidos de alivios de tensiones, recocidos para ablandar la microestructura, recocidos para grafitizar, o sea, son tratamientos térmicos prolongados donde se permite que el carburo de hierro se descomponga en hierro y grafito y que ese grafito difunda y se acomode en esferitas. Eso se logra con el recocido esferoidizante del grafito. Podemos tener normalizado y podemos templar también para obtener un material duro. Se pueden hacer algunos tratamientos termoquímicos agregando nituración para aumentar la dureza también. Con la fundición blanca dijimos que podríamos llegar a fabricar fundiciones maleables también. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se hace? La maleabilización
consiste en obtener una fundición más parecida a la fundición gris a partir de tratar térmicamente la fundición blanca. Se obtiene una estructura en forma de nódulos en lugar de en forma de escamas o flakes como en la fundición gris. Se produce por un tratamiento térmico a temperaturas elevadas, 850 a 950 grados centígrados de las fundiciones blancas para descomponer la cementita, quedando el carbono en forma de grafito en nódulo. La maleabilización transforma el carburo en grafito por un lado y ferrita por el otro. Se separan los dos componentes. Hay dos tipos de técnicas, la fundición europea o de corazón blanco y la fundición americana o de corazón negro. Son dos técnicas diferentes, pero se obtienen básicamente resultados similares, ¿verdad? En la europea o de corazón blanco se trata 1 o 2 días, a veces más tiempo, en presencia de óxido férrico. El óxido férrico en la superficie de la pieza, ¿qué nos hace? Nos quita carbono, hace que el carbono que está formando parte de los carburos salga de la pieza metálica, oxida, digamos, la superficie. Entonces nos queda toda una capa exterior de la pieza decarburada con ese tratamiento, ¿no? Y el fondo de la pieza, el centro de la pieza queda de corazón perlítico, el corazón queda blanco. Y la americana de corazón negro es un recocido muy prolongado en un ambiente neutro, ya no es un ambiente oxidante. El tiempo suele ser de 3 a 6 días, donde se separa el carbono del hierro, y eso llega más hacia adentro. Entonces, en el interior de la pieza queda un fondo ferrítico. ¿Sí? Y finalmente tenemos la posibilidad de obtener fundiciones nodulares, esto es el grafito en forma de esfera, pero no por tratamiento térmico de las fundiciones blancas, sino directamente durante la colada. Se obtiene entonces mediante un agente inoculante, un agente que favorezca la aparición de grafito y que ese grafito se esferoidice. Se inocula con magnesio o con cerio. También hay que ponerle ferrosilicio a la fundición para favorecer la transformación por el diagrama estable, ¿no? Que saca ferrita por un lado y grafito por el otro. Entonces, esto directamente es un proceso caro, pero de la fundición, pero se evitan los procesos también costosos del tratamiento térmico. Pero todos estos materiales son, indudablemente, con estos otros procesos, son más costosos que la fundición gris común. Por eso la fundición gris común se sigue utilizando tanto. ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos una resistencia a la tracción muy superior al de la fundición gris y un material de mucho más tenacidad. Entonces, tiene mejores propiedades mecánicas. El contenido de magnesio introducido durante la inoculación del hierro fundido nodular sería 0.03 a 0.07%. O sea, en contenidos muy pequeños. Para evitar la tendencia a que se temple en aire, hay que inocular agregando también magnesio e introduciendo ferrosilicio como grafitizador, como yo les comentaba recién. Que el silicio es un elemento grafitizante, el ferrosilicio es en forma de polvo, también actúa como inoculante. Los inoculantes me sirven para afinar el tamaño de grano y favorecer
la formación de este tipo de fundiciones. Entonces, la fundición nodular, dúctil o esferoidal se produce en hornos de cubilote, ya vamos a ver en detalle, pero es parecido al alto horno que habíamos visto al principio de la materia, con la fusión de arrabio y chatarra mezclados con coque y cal. La mayor parte del contenido del carbono en el hierro es nodular, tiene forma esférica. Para producir la estructura nodular del hierro fundido que sale del horno se inocula una pequeña cantidad de magnesio serio o ambos. Las propiedades deseables: alta ductilidad, buena resistencia, buena maquinabilidad, buena fluidez para la colada y una buena tenacidad superiores a la fundición gris. No es tan dura como la fundición blanca, porque hagamos un tratamiento térmico, un temple superficial, por ejemplo. Entonces, el grafito en este tipo de fundición está en forma de esferitas minúsculas. Entonces, esto es lo que le confiere mayor tenacidad y mejores propiedades mecánicas. Ahí tenemos algunas composiciones de las distintas fundiciones: fundición clima, maleable, dúctil, blanca, pero aparte de la composición química, lo que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de enfriamiento y las otras condiciones que hacen al proceso mismo de fundición, ¿no? Aquí tenemos algunas propiedades mecánicas de las fundiciones: hierro gris o fundición gris. La estructura de la matriz, tenemos ferrita y perlita o perlita directamente en la matriz. Tenemos resistencia a la tracción en la fundición gris, pero no tenemos tensión de fluencia. El material apenas empieza a fluir ya se rompe, apenas empieza a fluir plásticamente. Entonces es un material frágil que no tiene plasticidad, entonces no se puede deformar plásticamente, no se puede conformar, no se puede laminar la fundición gris. Mientras que la fundición nodular, fíjese que tiene resistencias muy superiores a la fundición gris, lo que está el grafito en forma de esferas, y sí tiene una tensión de fluencia, entonces tiene mayor plasticidad, incluso puede tener una ductilidad, una elongación cercana al 18% alguna de las piezas, ¿verdad? Y la fundición maleable, también obtenemos beneficios de maleabilizar la fundición gris, ¿verdad? Los aceros fundidos, nosotros dijimos que los aceros tienen temperatura más alta de fusión, 1500 grados centígrados. Encima de la temperatura más alta de fusión que vamos a necesitar, no tiene tanta fluidez como la fundición gris como para llenar un molde. Entonces, en general los aceros fundidos son piezas de acero fundido son más caras que las piezas de fundición gris. Pero al tener menor contenido de carbono, resiste más cargas de choque, tiene mayor tenacidad, tiene la posibilidad de soldarse porque tiene contenidos de carbono mucho más bajos, es de mayor resistencia a la tracción que el hierro fundido, pero bueno, el proceso de fundición en sí es a mayor temperatura, más costoso, fluye menos, entonces es más complicado. Acá tenemos dos piezas, por ejemplo, un bloque de motor de una máquina de minería. El bloque de motor dijimos que se hacía con fundición gris. Con acero fundido se hace, por ejemplo, el eje. El eje de un camión.
Ahí tienen una tabla con aleaciones para fundiciones. Fundiciones de acero, depende del contenido de carbono que tengan. En general, las fundiciones de hierro tienen contenido de carbono mucho más elevadas. La fundición gris inoculada, obtenemos fundición gris para que no crezca demasiado el tamaño del grano, inoculamos por ahí agregando ferrosilicio, algún polvo donde se nuclee, aparezcan muchos núcleos, se aumente la velocidad de nucleación y se reduzca la velocidad de crecimiento, entonces obtenemos tamaño de grano más fino. La inoculación permite controlar la estructura y las propiedades de la fundición de hierro mediante el aumento de núcleos de cristalización que favorecen la formación de grafito laminar en el caso de la fundición gris o grafito nodular en el caso de las fundiciones esferoidales. La inoculación elimina la tendencia al blanqueo, el blanqueo le estamos llamando al transformarse en fundición blanca, y aumenta las características como la resistencia mecánica y la maquinabilidad de las fundiciones. En el caso de fundición esferoidal, aumenta también el número de nódulos, crea una estructura mucho más fina y homogénea en todo el rango de secciones de la pieza. Acá tenemos algunas microestructuras de fundición gris. Y acá tenemos una diferencia de una fundición gris en forma de flakes respecto a una fundición gris esferoidizada. Bueno, a ver, dejar de presentar. Esto es lo que tenía para contarles hoy. Así que me pongo en contacto con el ingeniero Javier Rodríguez para que él tome la parte de soldadura. Vamos a tomar un pequeño recreo de unos 10 minutos y después viene el ingeniero Rodríguez. Voy a interrumpir la grabación un momento. Perfecto, profe. Ok.